Nuestra siguiente aventura será kayaking en el río Meuse. Esto dirigido por el Centro de Estudios de Ríos en Holanda y el Instituto de Educación del Agua en Holanda. Iniciamos nuestro recorrido en la estación Delft de trenes. En esta estación acuden muchas personas para ir a diferentes partes de Holanda. Aquí tenemos un edificio muy icónico de Delft y en esta otra parte, en la parte de atrás, se guardan las bicicletas de los visitantes. En lo particular, la guardé casi al frente para poder salir rápidamente y tener la bicicleta a la mano. Una vez puesta ahí, se entra a la estación y se baja a tomar el tren. Aquí ya llegamos a la estación, vamos a ir a Eindhoven Central para ir a Vic Elso, un sitio donde encontraremos los kayaks y empezaremos a remar. Aquí uno entra y se va acomodando en los diferentes compartimentos del tren. Hay primera y segunda clase. En esta ocasión nosotros iremos en segunda clase y fue un camino bastante largo, alrededor de 2 horas 40 minutos. En este camino se ven los paisajes de Holanda, ríos, árboles, entre otras cosas. Una vez llegado a Vic Elso, que es el sitio, encontramos a todo el grupo de estudios de los ríos en Holanda y comenzaron a darnos instrucciones y a dirigirnos acerca de cómo vamos a usar el kayak y qué cosas íbamos a observar en el río, además de las precauciones que tendríamos que tener. Es entonces cuando comenzamos nuestro camino hacia el punto donde íbamos a adentrarnos en los kayaks y como pueden ver es un punto cercano a este río que más adelante les voy a explicar en dónde estamos. Y lo particular es que estaremos entre 2 países. Estos 2 países les diré más adelante dónde se encuentra cada uno. Este es un poco de la flora que encontramos en cuanto nosotros vamos caminando. Vamos bajando para encontrarnos con el río Meuse. Algunos le llaman Meuse también. Depende, me parece, en qué parte del río te encuentras. Aquí podemos ver algunas fuentes eólicas para captar energía y aquí nos estamos preparando para ir ingresando a los kayak. Este va a ser el río que exploraremos en esta ocasión. En esta parte nosotros estamos poniendo todas nuestras cosas que se pueden mojar en zonas que no tengan ni mayor problema y él nos está explicando cómo debemos de manejar el kayak, cómo debemos ponernos en el kayak y en esta ocasión vemos cómo meten la mochila a la parte de adelante para que ésta no vaya a mojarse. Si nos caemos, sí pues se puede mojar, pero la idea es que no nos vayamos a caer y aprendamos. Ellos ya están dentro del agua y ahora nos toca a nosotros. Ya estamos aquí y empezaremos el recorrido. Entonces, ahora les voy a explicar en dónde vamos a estar, cuáles van a ser los puntos en donde nosotros vamos a estar explorando y qué es lo que vamos a ver. Bueno, el recorrido fue a través de todo Meuse River, en toda esta parte. Todo eso hicimos de kayak y estuvimos en el borde entre el país de Holanda y el país de Bélgica. El primer punto es en Borstel Café y este se encuentra en Vic Elso, en Holanda, y de ahí partimos con los kayaks. En esta parte de los kayaks es donde nosotros entramos al río Meuse y comenzamos a embarcarnos en la aventura. En este primer punto nosotros lo que vimos fue el banco de sedimentos y también una barrera que se desarrolló para el control de inundaciones. Pero más adelante vamos a ver cómo esto es cuestionado y se requiere mejor empezar a trabajar con programas de restauración de área de inundaciones. En la segunda parte vamos a ver barras de grava y sedimentos y además vamos a tener nuestro desayuno. En este caso fue comida.
En la tercera parada se vieron más pequeños detalles acerca de la grava y de cómo se está construyendo esta nueva idea de dejar espacio a las inundaciones. Y finalmente, en la cuarta parada se tiene una discusión acerca de la importancia de controlar la extracción pétrea, ya que ocasiona problemas de inundaciones, problemas de sedimentación y problemas de erosión en el río, causando problemáticas en su ecología. Entonces, vamos a conocer el río a través del kayak. Yo nunca había hecho kayak, así que tuve que ir observando a los demás cómo remaban, de qué lado uno se iba dirigiendo, también cómo frenar y cómo regresar de un punto donde me di toda la vuelta a estar directamente conectada con el flujo del río y observando cómo se va moviendo. Algunos de los kayaks eran de 2 personas, pero a mí me tocó ser una persona en el kayak, lo cual fue muy divertido y se fue aprendiendo cómo pasar, por ejemplo, rápidos, como tenemos ahí. Son pequeños rápidos, no eran muy veloces, pero las rocas se encontraban ahí. Entonces el reto era pasarlos sin mojarse o caerse. Hubo ayuda al respecto y todos estábamos ansiosos, pues era también la primera vez de muchos otros. Algunos de nosotros chocábamos porque todavía no teníamos mucho control del kayak, pero poco a poco nos fuimos adaptando y fuimos logrando generar una conexión entre nuestro movimiento, la corriente del agua y la fuerza de nuestros remos. Mientras nosotros íbamos, llegamos al primer punto que mencionábamos, que era la zona de grava. Así es como uno va llegando, se estaciona, sale uno del kayak y lo incorpora a la zona no húmeda para que no se lo vaya a llevar el río. Aquí ya estamos con los expertos. Los expertos nos están explicando la importancia de la vegetación ribereña para retener erosiones. Podemos encontrar algunas especies de patos y estamos dentro de un punto de grava. También nos explican que hay problemas de eutroficación, aumento de nutrientes, por eso se veía verde, y también problemas de sedimentación muy fina, lo cual ocasiona problemas de calidad en el río. Él nos explica acerca de la problemática de la basura. No es la misma que se encuentra en México, pero sí es un punto importante de tratar, al menos para los holandeses, ya que a pesar de los esfuerzos de reciclado, aún se encuentran bastantes residuos de plástico, lo cual afecta a la flora y la fauna que se encuentra alrededor de este río. Continuamos nuestro recorrido y ahora estamos pasando por una parte de vegetación del río. No es muy abundante, pero la idea de los proyectos de restauración de este río es aumentar esta cubierta para que genere este tipo de paisajes, y se menciona que existen castores. Nosotros no pudimos ver castores en esta ocasión, pero sí vimos algunas fotografías al respecto. Nos encontramos otra vez entre las turbulencias y ella era toda una profesional. Nosotros apenas estábamos aprendiendo y créanme que tuve muchas ganas de poder hacer lo que ella estuvo haciendo. En esta parte nos fuimos acercando a las faldas de los ríos y observamos algunos nidos, algunas copas de árboles, vegetación, entre otras cosas. El clima, la verdad, fue muy bueno, estuvo soleado, no hubo viento frío y las nubes generaron todo un espectáculo. Y ahora veremos qué especies podríamos encontrar. Estas son algunas de las especies que se encuentran en este río. Podemos ver esta bastante particular y esta otra en donde están hablando acerca de especies que son invasoras dentro del río y que fueron traídas por los seres humanos y se fueron aprovechando de la situación del río y fueron desplazando especies nativas. Lo que me gustó mucho del recorrido fueron los paisajes que dejaba cada paso. Cada paisaje tenía su peculiaridad. Por ejemplo, en esta ocasión, vean las nubes, lo recto que está,
con el horizonte del río y el horizonte de la vegetación. Teníamos varios segmentos de tipos de paisaje y era lo que se disfrutaba muchísimo mientras uno iba remando. Esta parte era una zona donde había muchas flores moradas cercanas al sustrato de las rocas del río. Cada vez que nosotros pasábamos por un lugar, tratábamos de observar los diferentes elementos que van componiendo el río. Por ejemplo, aquí tenemos algas gigantes donde nosotros íbamos remando a través de ellas. Esto es importante porque genera hábitat para las especies y genera peces para otras, como esa grulla que se ve al fondo. La cámara no es tan buena para captarla, pero se alimentan de la alga y de pescados que están en la alga. Aquí estamos pasando cercano de algunos de los rápidos o de estos retos de las rocas. Y esto es muy importante, estos pasos de río, porque generan oxigenación en el agua y ayudan a que especies como las aves que van pasando a través del cielo puedan tener donde reposar y donde conseguir más alimento. Esta zona es donde nos empezamos a encontrar caballos salvajes y un contraste muy grande, que fue uno de los principales impactos hacia el río, que es la extracción de material pétreo. Todas estas máquinas están extrayendo y extrayendo y extrayendo materiales del río. Esta extracción es para construcciones, para el desarrollo del país. Sin embargo, ha ocasionado diferentes problemas dentro de la estabilidad del río, del riesgo de inundaciones, de los desastres que estas inundaciones pueden ocasionar y problemáticas en los animales. Vamos a ver. Como se nos explicaba, hay zonas en el río donde se tienen unas profundidades muy altas y estas profundidades tan altas y una temperatura también alta tiene que ver con la remoción de la parte de la cama del río, todas las rocas, lo que ocasiona que cuando se vienen inundaciones no hay nada que lo retenga y se lleva todos esos sedimentos y crea pozas muy profundas. Pozas que pueden generar problemas porque se pierde hábitat en ciertas partes y en otras puede ser un problema para los habitantes ya que es profundo y por ende peligroso por algunos remolinos. Como vimos el video de las problemáticas mayores, es esta extracción de material pétreo, lo cual ha reconfigurado todos los márgenes de los ríos y ha quitado una gran parte de la forma del río, lo que están tratando de recuperar algunos organismos en Holanda en conjunto con el gobierno holandés para recuperar la morfología y la estabilidad del río para que por sí mismo pueda regular las inundaciones y no genere un impacto tanto en la naturaleza como en el ser humano. Este es otro ejemplo de impacto donde hay pipas o mangueras gigantes, no están extrayendo agua, estas están regresando agua de industrias químicas y lo que ocasionan también es una erosión dentro del río y un cambio de temperatura drástico en ciertas partes. Esto ya está siendo regulado por lo que la temperatura la ha disminuido y no se están vertiendo químicos, pero sí la fuerza de entrada del agua está ocasionando remoción de sedimentos. Y bueno, es así como ellos comentan cuáles son los principales daños hacia el río y que pueden perjudicar a especies de aves, peces, macroinvertebrados. La basura siempre sigue siendo una constante dentro de la vegetación y como en países como en el que nos encontramos entre Bélgica y Holanda también tienen estos problemas, pero ellos ya están haciendo cosas al respecto, se está tomando en cuenta estas repercusiones y lo interesante es que los proyectos de restauración para recuperar estas zonas naturales, recuperar la vegetación ribereña, recuperar la forma del río, están siendo financiadas por estas industrias. Estas industrias de extracción van a regresar dinero como parte de su responsabilidad por extraer del río y ayudar a recuperar y reintegrar las partículas que ellos tomaron al río. Claro, con consejos de investigadores, con una coyuntura entre el gobierno, investigación, sociedad e industria.
Esto lo están haciendo ya, pues reconocieron que el recuperar espacio para el río, zonas ribereñas, forma del río, sus sustratos como las rocas, sustratos como la grava, ayudan a proteger a nosotros para inundaciones y nos ayudan a protegernos de la pérdida de biodiversidad y la conservación y protección de ecosistemas. Este fue muy interesante porque encontramos maíz dentro de la ribera. A pesar de que se reconoce la importancia de la cobertura vegetal, aquí también se tienen grandes problemas de deforestación y pérdida de cobertura de zona ribereña, lo cual ocasiona erosión y pérdida de suelo que sedimenta los ríos. Estas son algunas especies de aves. Vemos patos alrededor de nuestro recorrido, como ellos nos saludan y ellos tienen su propio día a día dentro de este hermoso río. En este punto ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. A lo lejos se observa este ferry. Este ferry conecta a autos, motociclistas, personas de Holanda hacia Bélgica, que sería el otro punto. Pues ya casi acabamos el recorrido, estoy bien cansada de la espalda, las manos, pero ha sido muy interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Nos veremos en las siguientes aventuras. Le mando un gran abrazo a mi abuelito Ramón y a mi abuelita Guillermina Michel, a mis papás, a mi hermana, a mis perritos y a todos mis amigos que han estado en contacto para poder platicar de estas aventuras y de sus aventuras. Sigan así y sigamos teniendo aventuras en la vida. ¡Nos vemos!